Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este canal de cine y literatura. Y nos vamos a ocupar de Los Asesinos de la Luna, la última película de Scorsese del año 2023. Sí, creo yo, una de las películas más interesantes del último Scorsese, de estos últimos años, quizá de lo que va del siglo, ¿sí? Donde está El Aviador, donde está Infiltrados, donde está Pandillas de Nueva York, donde está El Lobo de Wall Street y donde está esta, Los Asesinos de la Luna. Quizá sea esta una de las grandes películas de Scorsese de este siglo. Por otro lado, sin duda, es una de las mejores películas del año pasado y me parece una de las películas, creo yo, también más interesantes de los últimos años. Con esto quiero decir, mi fanatismo por Scorsese es muy grande, le debo mucho a él, le debo mucho a haberme dedicado en su momento al cine, es decir, muchas de las películas de Scorsese me marcaron profundamente. Toro Salvaje, Taxi Driver, After Hours, Goodfellas fueron películas para mí fundamentales. Y creo yo que en esta película hay un poquito de todas. Esta es una película enorme, es una película no solamente larga de 3 horas y 20, sino que además es una película que se alimenta de sus películas anteriores. Es decir, como todo gran cineasta, no se puede hablar de esta película solamente como una película más, sino que hay que tenerla en cuenta en función de la obra de Scorsese, es decir, lo que hay detrás de estas películas, cómo Scorsese va construyendo película a película desde los años 60. Digo, piensen que ya va por su sexta década de rodaje, es decir, de alguna forma Scorsese empieza a filmar a fines de los años 60, estamos digamos, en la tercera década del siglo XXI y Scorsese sigue filmando, tiene un récord absoluto, creo que, no sé, Woody Allen más o menos lo debe tener, pero no muchos más. Coppola se estrena este año también, pero quiero decir que de alguna manera Scorsese ha venido produciendo, dirigiendo, escribiendo, haciendo cine hace muchísimo tiempo y tiene evidentemente uno de los récords de la historia del cine. Pero lo que me interesa es marcar eso, que tiene que ver con cómo sus películas, cada vez que es una película nueva, hay que ponerla en retrospectiva, como hacemos con la obra de cualquier otro gran cineasta, Kubrick, Hitchcock y demás, o cualquier gran escritor, cualquier gran músico, cualquier gran pintor. ¿Sí? Uno ve una obra nueva y la pone en retrospectiva. Es decir, bueno, ¿qué es lo que aporta esta película a la filmografía de Scorsese? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo diferente? Si es que lo hay. Scorsese, como sabemos, y por ahí se anda diciendo, es uno de los cineastas, digamos, que quedan sobrevivientes en cierta manera de ese Hollywood de los años 70, con Coppola, con Brian De Palma, con Carpenter, con tantos otros, y digo sobreviviente porque es uno de los pocos que sigue en activo. Ya entrado en los 80 y tantos años, sigue filmando, en el sentido, comparte con Clint Eastwood y con Woody Allen el hecho de seguir haciendo películas y esperemos que por mucho tiempo más. De esta película se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas, como suele ocurrir cada vez que se estrena una película de Scorsese, que es una película más clásica, por ejemplo, he escuchado mucho decir, ante lo cual uno dice, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una película clásica? Bueno, es evidentemente una película que remite a la época del Hollywood clásico, que remite a los años 30, a los años 40, incluso a los años 50, de ese Hollywood en el cual se filmaba de una forma muy particular. Y efectivamente, en esta película de Scorsese, a diferencia de otras que fueron películas más rupturistas, ¿sí? Desde Calles Salvajes, Taxi Driver, Toro Salvaje, que de alguna forma son películas muy modernas en cierta manera, esta es una película que bebe mucho de ese cine clásico, de ese cine de plano y contraplano, donde de alguna forma se avanza desde el punto de vista formal en la manera de construir una escena, como lo veíamos en los años 40, en los años 50, plano contra plano, planos generales, mucho primer plano, escenas dialogadas de mucho plano y contraplano, en donde siempre se nos muestra el espacio en el cual están los personajes, a diferencia de un cine moderno que tal vez busca otro tipo de cosas. Eliminar la gramática del plano contra plano, no mostrar planos generales, sino mostrar planos muy concentrados, muy acotados en el encuadre. Bueno, aquí lo que vemos es una gramática perfectamente clásica. Grandes espacios, la película, en todo caso, si pensamos en un género, entre otros es un western, pero también es una película épica, también es un drama, también es una película histórica, también es una película, es un thriller, es un policial y también es una comedia negra. Eso es lo que me encantó, que es una comedia negra por momentos, muy negra. Tiene unos elementos, digamos, cómicos, pero de humor negro, negro. Quiere decir entonces que efectivamente es, si podemos decirlo así, una película con ribetes de cine clásico, es decir, bebe de las fuentes de ese cine clásico de los años 40, 50, hollywoodense, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Scorsese, como todo gran cineasta, les decía, se puede pensar en función del momento en el cual hace cada una de sus películas. Si en los años 90, con Buenos Muchachos y con Casino, narraba de una forma vertiginosa, y eso fue lo que nos sorprendió a todos en los años 90, miren la velocidad con la cual Scorsese narra, ahora va a ser lo contrario. Se va a tomar su tiempo, va a ir despacio.
quizá como para ir en contra de la época, en la cual lo que vemos es películas que son sumamente vertiginosas, quizá porque él inventa esa manera de narrar. O sea, la influencia de Scorsese en los cineastas de los últimos 20 años es tan grande que marcó esa manera de narrar tan vertiginosa que la vemos en el cine, la vemos en las series, y lo que hace Scorsese ahora es ir a contrapelo, es decir, bueno, ustedes van todos rápidos ahora, películas de superhéroes, películas de directores jóvenes, bueno, ahora yo voy a ir despacio. Yo ahora me voy a tomar mi tiempo, 3 horas 20 de película, y voy a ir muy lento, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que efectivamente dialoga con otros cineastas de esta época. Pienso en una película que tiene muchos puntos en común con esta, que es Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson, de 2007-2008, tiene puntos en común con esta, entre otras cosas, por ese ritmo narrativo sumamente lento, es decir, a contrapelo de lo que vemos en las series y en las películas actuales. Por otro lado, una cosa que me parece que también es fundamental en cuanto a Scorsese como cineasta es que es el mayor cronista de la historia de los Estados Unidos. No hay uno igual, o sea, ningún director se ha tomado el trabajo de revisar la historia de su país de los últimos 170, 180 años. Pensemos que Scorsese empieza a narrar el siglo XIX, empieza a narrar en Pandillas de Nueva York, en La Inocencia, ese Estados Unidos del siglo XIX, esa Nueva York del siglo XIX, ese Estados Unidos donde se empieza a construir el país a través de la Guerra de Secesión, a partir de la llegada de los inmigrantes, a partir del exterminio del indio, a partir de los sucesivos corrientes migratorias, de la cual Scorsese y su familia van a ser parte. Scorsese es italoamericano, o sea, sus padres, sus abuelos son italianos, y Scorsese es un ya nativo americano, pero también producto de esa inmigración, que va a contar en sus películas, que también la va a contar Coppola, que también tiene tantos puntos en común en ese sentido. Véase El Padrino 1 y 2 sobre todo. Pero lo cierto es que Scorsese va a narrar la historia de Estados Unidos. Piensen en Pandilla de Nueva York, 1860, 1870, piensen en La de Inocencia, 1890, piensen en esta película que transcurre en los años 20, es contemporánea al Aviador. Si ven la otra película de Scorsese, que se llama El Aviador, también con DiCaprio, transcurre en la misma época, en los mismos años 20. Una se va a ocupar del cine, de Hollywood de los años 20, y esta se va a ocupar de lo que ocurre en el condado de Oklahoma, ¿sí? Entre estos indios, estos nativos americanos llamados la tribu de los Osage. Y ahí va a transcurrir la historia. Es una historia real, es una historia que aparentemente transcurrió en la realidad, y por supuesto de ahí va a salir un libro del cual Scorsese va a adaptar. Lo interesante es que lo va a dar vuelta, o sea, va a trabajar con una estructura que tiene que ver con que, si bien el libro se concentra más en la figura de Edgar Hoover, del nacimiento del FBI, y este caso que se plantea en la película va a estar planteado desde la investigación que realiza la policía para desentrañar una serie de asesinatos, Scorsese da vuelta ese elemento y va a contarlo desde el punto de vista de los malos, digamos, y el hecho policial va a tener un segundo lugar, ¿sí? Entonces hay algo que tiene que ver con cómo Scorsese hace ese cambio que era muy habitual en Hitchcock respecto a dar vuelta los libros en los cuales se inspira para llevarlos a otro lugar, porque Scorsese, precisamente lo que vamos a ver ahora, es que eso lo hace porque eso es lo que lo pone en contacto con sus películas anteriores. Es decir, Scorsese, al dar vuelta a eso, es cuando vemos que él se adueña de este material literario e histórico para llevarlo a su terreno. ¿Y cuál es su terreno? Por un lado, el catolicismo. Eso imposible dejar de lado. Todos los elementos que vimos desde un comienzo, el cine de Scorsese refleja una visión del mundo católica, ¿sí? Y eso no lo podemos dejar de lado nunca para entender ciertos elementos recurrentes, diría yo, obsesivos en el cine de Scorsese. A veces más evidentes y a veces menos, pero están siempre. Tienen que ver con el pecado, con la culpa, con la redención y con la traición, con el elemento de Judas que hay en el cine de Scorsese y que aquí, por supuesto, también va a estar. La traición al grupo, la traición a ese grupo de amigos o a esa familia. Esto lo vimos en Goodfellas, esto lo vimos en Casino, esto lo vimos en El Lobo de la Costa Oeste, esto lo vimos en muchísimas películas de Scorsese, y es un elemento recurrente. Y ahí es cuando les digo, ¿cómo dialoga esta película con las películas anteriores de Scorsese? De esta manera, planteando temáticas y haciendo variaciones sobre las temáticas. Es decir, de eso va a ser un gran experto Scorsese, como lo fue Hitchcock, como lo fue Kubrick, como lo fue Coppola, es decir, con muchos otros directores, que es temáticamente hace variaciones. Formalmente puede ir en una dirección o puede ir en otra. Puede hacer una película vertiginosa como Goodfellas, toda llena de elementos de cámara y de montaje, o puede ser una película perfectamente clásica como esta, una película de plano y contraplano, pero temáticamente vemos que hay una
obsesión con ciertos temas. Por un lado, narrar esa historia de los Estados Unidos, revisarla críticamente y estos últimos años hacer un cine definitivamente político. Así como lo vimos en El Irlandés, lo vemos ahora. Scorsese revisa la historia de Estados Unidos, pero desde un punto de vista político, es decir, hay una mirada muy crítica. Tratar de no spoilear, pero basta pensar en el final de esta película para decir, bueno, evidentemente ya es casi de una bajada de línea política muy grande. Pero bueno, eso es lo que él a sus 80 y pico de años entiende que debe hacer. Por eso creo que cada película es hija de la época que le toca vivir al director, a sus 20, a sus 30, a sus 50, a sus 80 años, y por supuesto de esa visión del mundo que esencialmente se ha mantenido siempre muy fiel. Por eso les decía, el catolicismo es uno, esa mirada que tiene Scorsese sobre ciertos temas recurrentes, y esta otra que tiene que ver con esta idea de revisar la historia de su propio país desde los elementos que él considera que han sido terribles y dignos de ser criticados: la violencia, la corrupción, la inmoralidad y el mal. O sea, ese elemento que ha formado parte, evidentemente, de la historia de la humanidad, pero en la historia de Estados Unidos, sin dudas. ¿Y qué es el mal? Aquellos personajes que hacen el mal. Por supuesto, tenemos un montón de ejemplos de otros directores. Basta pensar en Hitchcock, basta pensar en Orson Welles, en Coppola o en Scorsese. Por supuesto, también lo tenemos en la literatura. Pero me refiero a cuando un cineasta, cuando un director de cine piensa el mal encarnado en un ser humano, en este caso el personaje sin duda de Robert De Niro, que es la encarnación del mal, ¿sí? ¿De qué trata esta película? Básicamente, y para resumir, pensemos en un muchacho que llega a Oklahoma, a una ciudad, Fairfax, años 20, Estados Unidos, años 20 del siglo XX en Estados Unidos. Y comparémosla con otras películas de Scorsese en la cual un personaje llega a un lugar que no conoce, es decir, hay algo que tiene que ver con la llegada, que es un elemento recurrente, por supuesto, de mucha literatura y de mucho cine, pero que en Scorsese va a ser muy interesante. La cantidad de películas de Scorsese que tratan sobre personajes que van a un lugar que desconocen. Pensemos, por ejemplo, en After Hours, ¿sí? Un personaje que llega a un espacio, a un barrio, en este caso de la ciudad, que no conoce, que tiene otras reglas, que va a tener que conocerlas si quiere sobrevivir ahí. Luego, ¿el personaje de dónde viene? Este personaje viene de pelear en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que el personaje Taxi Driver, Travis, viene de pelear en la Guerra de Vietnam. Es decir, viene de un lugar que de por sí ya es traumático. Primera Guerra, Vietnam. Llega a este espacio en donde hay un mundo cuyas reglas va a tener que aprender, que va a tener que conocer. Y por supuesto en ese mundo se enfrentan dos fuerzas, ¿sí? Y vamos a ver que aquí están los norteamericanos contra los indios, la tribu de los indios Osage. ¿Qué es lo que pasa con estos indios, con estos nativos norteamericanos? Que es que precisamente en su territorio descubren que hay petróleo. Este es el comienzo de la película, no estoy spoileando nada. Y se convierten en nuevos ricos. Se convierten en lo que es el personaje de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Es decir, pasa a convertirse de noche a la mañana en un nuevo rico, ¿sí? De la ingenuidad del personaje de DiCaprio, El Lobo de Wall Street, la ingenuidad igual que tienen los indios Osage al principio, empiezan a hacer dinero, se convierte en un nuevo rico con esa cosa del nuevo rico, acumular coches, casas, objetos de todo tipo de inutilidades, y eso mismo van a hacer los Osage, convertirse en nuevos ricos. Pero Scorsese se va a cuidar de no criticar eso, sino que los va a mostrar de alguna forma con cierta, en ese sentido, conmiseración. Es decir, no va a ser una crítica a estos indios que de la noche a la mañana se vuelven ricos y se vuelven hipercapitalistas. Empiezan a comprar, a tener empleados norteamericanos, a tener un chofer, a tener un jardinero. Es decir, no habría una crítica ahí. Y en todo caso, lo que vamos a ver, Scorsese nos va a resumir, en uno de los géneros que más le interesan, que es el documental, este comienzo, comienzo, en el comienzo de la película, este ascenso de los indios Osage. Elemento muy común en Scorsese, ascensos y caídas de grupos. Fíjense en Casino, fíjense en Goodfellas, en Buenos Muchachos, fíjense aquí en El Lobo de Wall Street. Los personajes ascienden y caen, ¿sí? Por eso les decía, este elemento, que por supuesto lo hemos visto en Dostoyevsky, ¿sí? En mucha narración, ascensos y caídas de personajes, es casi un elemento narrativo muy común. Aquí está muy presente, ¿sí? El tema de ascender socialmente, hacerse rico y luego caer, o al revés. Scorsese va a contar muchas historias donde aparece esto. Toro Salvaje, como decía antes, Goodfellas o Casino o aquí. Es decir, hay algo que tiene que ver con esa cosa del ser humano de pronto de acceder a otro estrato social y que por supuesto lo va a corromper, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que Scorsese empieza a trabajar con aquello que conoce, que es
el personaje que entra forma parte del grupo y tiene un mentor que lo va a iniciar. Buenos Muchachos, Casino, Lobo de Wall Street, ¿sí? El personaje también de Robert De Niro en Buenos Muchachos. Acuérdense que se convierte en mentor del personaje de Ray Liotta y lo inicia. En el Irlandés, lo mismo con el personaje de Joe Pesci. En Casino, en el Lobo de Wall Street, el personaje de Matthew McConaughey con Leonardo DiCaprio. Es decir, es un mentor que toma al personaje principal, lo inicia en ese mundo a través de un rito de iniciación. Fíjense lo que son los ritos de iniciación en las películas de Scorsese. Aquí, la boda, ¿sí? En Goodfellas es cuando el personaje cae preso después del primer robo y lo bautizan. Acuérdense que hasta le dicen, ya no eres más virgen, ¿sí? Es decir, ha habido un rito de iniciación. El personaje forma parte de la comunidad a través de haber hecho algo que es un ritual para esa comunidad a la cual forma parte. Es decir, elemento recurrente en Scorsese. Entrar a formar parte de ese espacio, ¿sí? Vemos que este es un elemento muy recurrente y que por supuesto en esta película va a ser la escena del casamiento, que es una escena sumamente extensa y que por supuesto convierte al personaje de Leonardo DiCaprio en uno más de esa tribu, ¿sí? Habíamos dicho que el personaje entonces llega a esta tribu, a este espacio de Estados Unidos donde conviven los norteamericanos, en este caso el rey, The King, que es el personaje de Robert De Niro, que además es su tío, y el personaje de Leonardo DiCaprio, que llega a vivir una temporada allí. Se entera de lo que ocurre con esta tribu de los Osage, que han ganado mucho dinero, que se han enriquecido, y que esto ha disparado la codicia y la avaricia de los norteamericanos, que lo que han empezado a hacer es a casarse con indias Osage, a generar acuerdos con los mismos Osage, por supuesto, para explotarlos y para quitarles el dinero. Es decir, el dinero siempre va a estar presente. Y recordemos, desde el comienzo de la filmografía de Scorsese, el dinero es central. La avaricia en los personajes de Scorsese, la codicia por el dinero es enorme. El Lobo de Wall Street o Goodfellas, ¿sí? Siempre está el dinero, elemento por supuesto capitalista y tan caro a las narraciones norteamericanas. Desde principios del siglo XX el cine siempre ha revisado esto que tiene que ver con las relaciones entre cine y capitalismo o entre narración y capitalismo, ¿sí? Desde los policiales o el mismo cine de Hollywood. Es decir, es algo que tiene que ver con cómo vemos que Scorsese va tratando ciertas temáticas de película a película y creo yo que las vuelve sumamente, me parece, interesantes y atractivas. Otro elemento fundamental, que es la figura de las mujeres. Cómo trabaja Scorsese la relación del personaje principal con las mujeres. Hay un elemento clave aquí que es, fíjense ustedes, si pueden hacerlo, es recorrer las primeras citas de los personajes de Scorsese con la chica de la película. Desde Quién golpea mi puerta en los años 60, hasta Travis en Taxi Driver, hasta el personaje de Harvey Keitel en Calles Salvajes, El Toro Salvaje, por supuesto, New York, personaje de De Niro con Liza Minnelli, luego en Goodfellas, el personaje de Ray Liotta con la chica que es judía, luego en Casino, el personaje de De Niro con Sharon Stone, en El Lobo de la Costa Oeste, el personaje de Leonardo DiCaprio con la rubia despampanante, luego por ejemplo, en Las Pandillas de Nueva York, el personaje de DiCaprio con el personaje de Cameron Díaz. Es decir, fíjense cómo Scorsese siempre va a reconstruir esa primera cita entre el chico y la chica, entre el héroe y la heroína, o en todo caso el protagonista y la protagonista, porque funda algo que se va a desarrollar después en la película. Pero fíjense que Scorsese siempre se va a ocupar de mostrarnos esa primera cita entre el chico y la chica. Por supuesto, acá en Los Asesinos también va a estar la primera cita, ¿sí? Que es extraordinaria. Es en la casa de ella, es una escena que podríamos comparar con la cita de Taxi Driver con Betsy, ¿sí? en Taxi Driver, por los silencios, por las preguntas, respuestas, las miradas, la incomodidad que tienen los personajes, el humor que destila, el absurdo que destila. El personaje de Los Asesinos, el personaje que hace DiCaprio, es un poco tonto, como el personaje de Travis de El Taxi Driver, es decir, son personajes un poco sonsos, un poco tontos, pero que en el fondo no son tan idiotas, pero que parecen y digamos, lo disimulan bastante bien, pero que de primeras uno dice, bueno, esto es un idiota, es un tipo manipulado, en este caso por su tío, por el personaje de Niro, pero lo que vemos es que el tipo lo que va haciendo es juntándose con esta mujer, casándose con esta mujer y por lo tanto pasar a formar parte de este universo de los Osage, por supuesto, para luego quedarse con el dinero. Lo que decíamos entonces es que una vez que él
logra entrar a este universo de los nativos, ganarse su confianza, ya está todo armado como para que de a poco vaya quedándose con el dinero que tanto ansían los norteamericanos que han ido allí a interrelacionarse con los indígenas. Lo interesante es cómo se plantea entonces este triángulo entre su tío, mentor, personaje malvado por donde se lo mire, el rey, Robert De Niro, el personaje de DiCaprio, que de alguna forma es este muchacho recién llegado que de a poco empieza a entrar en el universo de los Osage, con toda la carga simbólica de lo que va haciendo, desde cómo ella le pone un sombrero y se lo coloca, de a poco él va a ir entrando en ese universo y después, por supuesto, el casamiento, la boda, los asesinatos rituales y después todo lo que tiene que ver con cómo ir narrando ese personaje que ya está dentro. De la misma forma que Scorsese lo había narrado en Goodfellas o en Casino o en El Lobo de la Costa Oeste, el Lobo de Nueva York. Es decir, cómo el personaje, una vez que está dentro de ese universo, dentro del universo en el cual transcurre la película, pasa a formar parte de él y pasa, por supuesto, a adueñarse de un montón de cosas luego de haber atravesado ese, digamos, ritual de iniciación y ya estar, por supuesto, completamente seguro del lugar en el cual se mueve. Y esos son los temas de Scorsese. Por eso les decía, Scorsese intenta acomodar la narración para encajarla en ese esquema. Una vez que lo logra, se mueve ya en terreno conocido. Lo narra más rápido, lo narra más despacio, lo narra en el pasado, lo narra en el presente, lo narra en la ciudad o lo narra en el campo. Piensen que Scorsese es un cineasta urbano, básicamente. Sin embargo, aquí no hay ciudad. Lo que vemos es puro campo, pura llanura. Pero bueno, la estructura que les comentaba sigue siendo la misma. Es decir, Scorsese en el sentido, por eso les decía, cambian las coyunturas, cambian las circunstancias, pero siempre va a trabajar sobre esos esquemas para los cuales él empujó la narración, él fue empujando el relato para llevarlo a eso que es terreno conocido. Por supuesto, esto no lo inventa Scorsese, esto lo hemos visto en otros directores, pero Scorsese en ese sentido es muy hábil para llevar la historia en esa dirección que más le interesa. No quiero spoilear, por eso les digo, no quiero hacer demasiada sinopsis narrativa. Lo interesante es ver que una vez que está planteado, esto ocurre al principio de la película, este triángulo entre esos tres personajes, el personaje de Niro, el personaje de DiCaprio y el personaje de ella, la chica, la indígena, digamos, de la tribu de los Osage, a partir de ahí ya lo que vemos es esta narración que transcurre lentamente, pausadamente. Tiene un respirar muy especial la película, acompañado por una fotografía extraordinaria, Rodrigo Prieto, el director de fotografía mexicano, por una banda de sonido extraordinaria de Robbie Robertson, que murió hace muy poco. Robbie Robertson es el músico que funda The Band, ese grupo sobre el cual Scorsese va a filmar El último vals, un documental en los años 70. Bueno, falleció el año pasado, esta es su última película. Y fíjense que Scorsese básicamente no es un tipo que le guste trabajar con obras, con una música compuesta, sino que le gusta por lo general trabajar con la discoteca, seleccionar temas musicales y en todo caso arreglarlos, ¿sí? Esto que de alguna forma hace una tradición también en Hollywood de Tarantino y tantos otros, ¿sí? Buscar temas ya compuestos y acomodarlos en la película. Acá lo cierto es que tenemos un poco de las dos cosas y lo que vemos que siempre que encontramos en una película de Scorsese, esa mixtura entre bandas de sonido, entre temas originales y de pronto algún arreglo para que la música encaje en esa escena. Lo interesante aquí es eso, es esa mixtura de gran fotografía, ese gran trabajo de cámara y fotografía con esa puesta en escena que es de una magnificencia extraordinaria. Digo, ahí es cuando les decía, Scorsese es un gran cineasta clásico como ya no quedan. Yo creo que Clint Eastwood es el otro que queda, que también tiene esa capacidad de filmar como se filmaba antes. Y por supuesto esa gran fotografía, esa gran banda de sonido y ni que hablar de las interpretaciones que bueno, ahí desde ya podríamos hacer otro video especialmente dedicado a las interpretaciones que creo yo, tanto la de Scorsese, tanto la de DiCaprio como la de De Niro y como la de ella, Lily Gladstone, son extraordinarias. Digo, la verdad es que es un placer verlos. Las escenas entre De Niro y entre DiCaprio no tienen desperdicio y las escenas entre DiCaprio y ella también son extraordinarias. Sobre todo por esa gran capacidad de dirigir actores que tiene Scorsese, por lo bien escritos que están los personajes y después, por supuesto, por eso que tiene que ver con, y se nota, ¿no?, el trabajo de composición de De Niro, de Scorsese y de Niro, de DiCaprio y de ella, y por otro lado, por esto que es la gran dirección de actores que tiene Scorsese, por esa capacidad que tiene de plantear una escena desde la puesta en escena, desde la puesta en cámara, desde las angulaciones, alturas de cámara, el ritmo cinematográfico, el montaje de la escena y luego, por supuesto, los silencios, las pausas, las miradas, todo lo que tiene que ver con la psicología de los personajes que se trasluce a partir de esas que son las actuaciones y no necesariamente siempre en el diálogo. Por eso les decía, fíjense y comparen
esas citas de las parejas protagónicas de películas de Scorsese y van a ver una lección de cine en cada una, ¿sí? Me empiezo a acordar de todas porque en todas las películas de Scorsese hay una primera cita, ¿sí? A veces más en el plano de la comedia, a veces más en el plano dramático, pero siempre las hay. Y cómo las trabaja Scorsese son, creo, siempre una lección de puesta en escena, de dirección de actores, etcétera, etcétera. En fin, creo yo, para ir terminando, es una de las grandes películas del año pasado, del año 23, del año 2023, pero creo que yo que es una de las grandes películas de los últimos años. ¿Es larga? Sí, pero a ver, hoy en día nos comemos ese tiempo viendo una serie de cuarta categoría, o sea, no veo por qué no podamos ver una película de 3 horas y 20. Si quieren la pueden ver en 2, 3 veces y la ven en la tele. Siempre es mejor verla en cine, pero bueno, de última la ven en 2 noches y ya está. ¿Vale la pena? Obvio, cualquier persona que le guste el cine no puede estar indiferente a semejante monumento al cine. Es decir, agradezcamos que Scorsese es nuestro contemporáneo. No quedan tantos en el mundo de esta estatura, cada vez quedan menos. Scorsese es uno de los grandes y ojalá pueda filmar por muchos años más. Por eso digo, hay que ir a ver cada película de Scorsese como un evento cinematográfico en donde los cinéfilos de todo el mundo agradecemos que este señor siga haciendo grandes películas. Terminamos. Si les gusta el video, denle a me gusta y bueno, nos encontramos en la próxima. Espero que estén muy bien. Chao.